Vaya semana, las elecciones europeas mueven el tablero político. En Francia adelantan elecciones, en España hubo fracturas y sorpresas, en Italia convalidan a Meloni, donde por cierto se reunieron los más ricos del planeta. María Corina Machado da señales en Europa, el hijo de Biden en la mira de la justicia. Hablamos del Mesías de la India, de la Eurocopa, la Copa América, de nuevas carreras universitarias y de dinero de la mano de Redo. Soy Goiza de Arazúa, en Madrid. Acompáñame a recorrer el mundo y sus historias con el tono que nos une en este resumen semanal desde Europa. Antes de comenzar, el tenis nos está dando grandes lecciones. Por un lado, Carlos Alcaraz, el español que con solo 21 años se ha convertido en el jugador más joven en ganar un Grand Slam en cada una de las superficies: tierra batida, hierba y pista dura. En varias entrevistas ha repetido lo siguiente, que su mejor confidente es su abuelo, quien le ha recomendado seguir las 3 Cs: cabeza, corazón y cojones. Y tenemos al suizo Roger Federer, quien compartió en un acto de graduación en una universidad de Estados Unidos sus 3 lecciones del tenis que nos revelan su mentalidad ganadora. 1. La idea de poder hacer las cosas sin esfuerzo es un mito. La mayoría de las veces no se trata de tener un don, se trata de tener coraje. 2. La perfección es imposible. Cada punto, cada trabajo, cada proyecto se juega como el más importante y los que pierden quedan atrás y tienes que trabajar por el siguiente con intensidad, claridad y concentración. Y 3, la vida y el mundo son mucho más grandes que una pista de tenis. Hay que vivir el mundo, conocer culturas, apoyarse en la amistad y la familia. Cualquiera que sea el juego que elijas, hazlo lo mejor posible. Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo han marcado la agenda política de la semana. Si vemos la fotografía general, tenemos que los partidos de centro, de derecha y más radicales son la mayoría y los socialistas representan menos del 20% en los últimos 40 años. Es que el Parlamento es la institución en la que los diputados elegidos y los representantes de los gobiernos de los 27 países dan forma y deciden las leyes que influyen en todos los aspectos de la vida del bloque comunitario. Las formaciones más conservadoras ya son primera fuerza en Francia, Italia, Bélgica, Hungría y Austria, y avanzan también en países como Alemania, Portugal, Países Bajos y Polonia. En Francia, por ejemplo, el presidente de centro, Emmanuel Macron, anunció elecciones legislativas tras verse doblado en votos por el partido de Marine Le Pen. Macron no dejará de ser presidente, ojo, lo que sí puede ocurrir es la elección de un nuevo primer ministro. Aquí en España, el partido de gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, perdió las elecciones frente al PP. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, que también es vicepresidenta de España, renunció a la dirección del partido socio de Sánchez. La novedad, pues la irrupción de la formación Se acabó la fiesta, sí, así se llama, del activista político Albize Pérez, ya comparada con Vox como una sorpresa de la ultraderecha española. Pero más allá de los resultados, que si avanza la ultraderecha, los radicalismos, que si la izquierda, no. Quiero decirte que haber votado como ciudadana española en estas elecciones fue una sensación agridulce. Qué fácil fue todo, qué transparente, entendiendo que para las elecciones en Venezuela no podré hacerlo por todos los bloqueos que nos pusieron a los venezolanos en el exterior. Por eso es tan importante que todo aquel que pueda votar lo haga. El voto es nuestra respuesta, nuestra defensa y nuestra esperanza. María Corina Machado invitó a senadores españoles a ser testigos de las presidenciales en Venezuela ante el veto del régimen de Maduro a la Unión Europea como observador. En su comparecencia virtual ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, la líder opositora fue respaldada por partidos españoles y dijo: el régimen de Maduro tiene que saber que hay vigilancia. Creo que toda la comunidad internacional puede hacer mucho más. Estamos decididos a llegar hasta el final, a hacer a Edmundo González Urrutia próximo presidente de Venezuela y defender cada uno de esos votos. Las encuestadoras independientes certifican la ventaja que mantiene el embajador Edmundo González Urrutia sobre Maduro, al que duplica o triplica en todos los sondeos. Aquí en España, el Partido Popular afea al gobierno de Sánchez por su tibieza respecto al caso venezolano, mientras el PSOE, el partido de gobierno, confía en que el 28 de julio gane la democracia.
Los líderes del G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, las democracias más ricas, se reunieron al sur de Italia para abordar temas tan complejos como la guerra, la migración y la amenaza rusa. Ucrania recibirá 50.000 millones de dólares antes de fin de año para comprar armas y financiar su presupuesto estatal. Dinero proveniente de los fondos rusos bloqueados, a lo que Rusia promete una respuesta extremadamente dolorosa. Esto no está bien, esto promete una tensión a largo plazo. Por otro lado, el Papa Francisco, que hizo historia al ser el primer pontífice en participar en la cumbre, se mostró en contra del uso militar de la inteligencia artificial y pidió que se prohíban las armas letales. También estuvo allí Javier Milei, sí, el presidente de Argentina, que llegó a Italia en medio de un momento clave en su país entre disturbios y júbilo tras la aprobación de la ley Bases que habilita la privatización de varias empresas y supone cambios en la legislación laboral y de jubilación. Ahora, en materia migratoria, en este lado, en este continente, Italia se mostró partidaria de incrementar la inversión en los países africanos como una vía para reducir la presión migratoria en Europa. Y sobre el aborto, Meloni logra que el derecho al aborto quede fuera de la declaración conjunta del G7, medida que ha rechazado el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Tenemos que recordar, además, que este tema del aborto es bastante complejo porque Francia recientemente aprobó el derecho al aborto en su constitución. También está el caso de China, que ya te lo cuento. Resulta que el G7, en su declaración conjunta, acusa a Pekín de prácticas que conducen a distorsiones de mercado y a una sobrecapacidad de producción dañina en un creciente número de sectores. Es una dinámica ya en marcha, como demuestran las recientes medidas arancelarias de Estados Unidos y la Unión Europea hacia China. El apellido Biden ha sonado con contundencia esta semana y no precisamente por el presidente Joe Biden y sus recientes despistes que han puesto en el foco mediático su salud, sino por su hijo, Hunter Biden, de 54 años, culpable de 3 delitos al haber comprado un arma siendo adicto a las drogas. Este veredicto se espera en torno al mes de octubre, justo antes de las elecciones. Podría enfrentar hasta 25 años de cárcel, además que tiene otro juicio pendiente por delitos fiscales. Y aunque el presidente Joe Biden se ha negado a indultarlo, para los republicanos este caso juega a favor de la campaña electoral, ¿sí? La de Donald Trump. Las batallas judiciales son parte de este escenario. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable recientemente de 34 cargos penales en Nueva York y tiene abiertos 3 juicios más. Y con este tema de las elecciones, destaco una encuesta de YouGov y CBS que revela que una cuarta parte de los votantes del país cree que ni el presidente Biden ni el expresidente Trump tienen la salud mental y cognitiva para servir como presidente. ¿Tú qué opinas? Si tuviera que elegir al personaje de la semana, elegiría a Narendra Modi, quien tomó posesión como primer ministro de la India por 3ª vez consecutiva tras el baño de realidad que supuso perder la mayoría absoluta de su gobierno y que lo ha obligado a formar una coalición. ¿Y qué sabemos del gobernante del país más poblado del mundo? Recordemos que el año pasado India superó a China como el país más poblado. Resulta que Modi tiene 73 años, es de ideología de derecha nacionalista, es soltero, no tiene hijos y aparentemente rehúye de posesiones materiales costosas. En sus mítines, decenas de miles de personas se congregan en una devoción religiosa casi frenética, lo ven como un dios. Cuentan los analistas, ha creado voluntariamente un culto a su propia personalidad. El primer ministro de la India es de orígenes humildes, su padre era vendedor de té y esto ha calado muy bien en las bases populares. No es secreto que en términos de inversión, en India ha habido grandes subvenciones a la vivienda, también inversión en el sector militar, en la ciencia y en la tecnología. Pero la persecución religiosa ha sido noticia, ya que la islamofobia ha crecido drásticamente. Para sus críticos, la política económica de Modi es cuestionable, el desempleo juvenil ronda el 50% y la desigualdad es brutal. Rara vez concede entrevistas y no ha dado ninguna rueda de prensa en solitario desde que es primer ministro. Las redes sociales se
se rinden a sus pies, y cabe destacar que su campaña política de hace 10 años para llegar al poder fue épica. Imagínense la de ahora. A través de una aplicación con su propio nombre pudo enviar mensajes a sus votantes y a través del uso de hologramas dio mítines múltiples que se hicieron virales en numerosas ubicaciones. En muchos sentidos, Modi forma parte de una oleada mundial de líderes populistas con una vena autoritaria que han acumulado una ferviente base de votantes en los últimos años. ¿Te suena esta historia? En Inglaterra, defensores de animales vandalizaron el nuevo retrato de Carlos III, del que hablé recientemente. Los activistas pegaron una caricatura sobre el cuadro que decía: "No hay queso, Gromit. Mira toda esta crueldad", en las granjas de la organización benéfica animal más antigua del Reino Unido. Esta forma de protesta ha venido tomando cada vez más fuerza en los últimos meses. Hemos visto cómo activistas han vandalizado obras de arte en museos en Italia, Francia y aquí en España. ¿Cuál podría ser una nueva forma de protesta para realmente poner el tema del cambio climático a la orden del día de los líderes políticos? Comenzó la Eurocopa 2024, el torneo más importante del continente organizado por la UEFA cada 4 años y que se disputa en Alemania. Un mes de fútbol con un total de 51 partidos entre las mejores 24 selecciones del continente. Entre los datos más curiosos, más allá de los equipos que parten como favoritos, Francia, Alemania e Inglaterra, este último, Inglaterra, es el más caro por valor de mercado, valorado en 1.500 millones de euros, seguido por Francia, Portugal y España. Es innegable que hay mucha expectativa con Francia y Mbappé. No hay jugador en el mundo que tenga más valor que el francés, 220 millones de euros, máximo anotador en la temporada 2023-2024 con el Paris Saint-Germain y ahora fichado por el Real Madrid. No olvidemos a Lamine Yamal, de 16 años, el extremo del Barcelona, es el jugador más joven de la historia en debutar con la selección de España y lo será también en la Eurocopa. ¿Y qué jugador ha anotado más goles y ha jugado más partidos en la historia de la Eurocopa? Pues es portugués y tiene 39 años. Cristiano Ronaldo, con 6 ediciones en la Eurocopa. El balón sigue rodando y para los aficionados del fútbol son buenos tiempos. La próxima semana comienza la Copa América en Estados Unidos, donde la selección argentina defenderá su título de campeón. Nuestra Vinotinto, dirigida por el argentino Fernando Batista, no solo llega como un rival serio, sino que va arropada con toda nuestra fe. Le ha tocado un grupo en el que tiene posibilidades de dar la pelea por la clasificación: Ecuador, Jamaica y México. Mano, tengo fe. Hablemos de dinero de la mano de Redo. Cuando recibes el dinero de tu nómina, ten hecha una lista con las obligaciones y pagos más importantes que debes realizar, más allá que estén automatizados. Cuando vayas al mercado, haz tu lista de lo que realmente necesitas y establece un límite. No te pases a pesar de la tentación y elige un monto para ahorrar, así sea pequeño, porque tener el control de tus finanzas es libertad de decisión y de acción. Apóyate en redocredit.com. Y en tiempos de graduaciones, pruebas universitarias, pensamos en esto, en las carreras universitarias, porque las necesidades y retos del mundo en materia tecnológica, sanitaria, económica, han impulsado a las universidades a aumentar la oferta de estudios. Aquí en España, por ejemplo, el curso que viene contará con al menos 6 nuevos grados: Ingeniería en Satélites, o lo que llaman New Space, Estudios Teatrales, que no es nuevo en otros países, Ingeniería en Sistemas ferroviarios, de trenes, Audiología, Ingeniería en Minerales, en un ámbito ya de economía circular, y Neurociencia, un grado que está muy extendido en Estados Unidos, Canadá o Australia. Los jóvenes no lo tienen fácil hoy día. Bueno, o sí, por la cantidad de opciones. Elegir nuestra carrera o nuestra profesión es una de las decisiones más importantes de la vida, sobre todo en este mundo de cambios y marcado por la migración, que ya lo sabemos. Yo empecé a estudiar recursos humanos, terminé estudiando periodismo, recientemente hice un MBA y no me cierro a seguir estudiando. Y esto me lleva a un estudio de Harvard que leí hace tiempo, que decía algo así como que no es lo que haces, no es a lo que te dediques, sino la sensación que tienes al hacerlo, la capacidad de ser útil a los demás. Por eso es tan importante no enfrascarse en lo que quieres ser, sino para qué.
Gracias totales por acompañarme a recorrer el mundo y sus historias con el tono que nos une en este resumen semanal desde Europa. Recuerda que la mejor noticia eres tú.